A continuación, cuenta la leyenda que La Laguna de El Palmar, por Lida Yadmín Castañeda González. Una vez más, la doctora Lida Yadmín Castañeda González, directora de Cultura y Turismo, nos va a compartir otro ícono del patrimonio natural del municipio de Gambita, como la leyenda de la Laguna de El Palmar. Dicha laguna se encuentra en la vereda del mismo nombre. Hola, hoy quiero contarles una historia maravillosa y tiene que ver con la Laguna del Palmar. Cuando tuve la oportunidad de conocer esta leyenda, la leyenda de la laguna, se remonta pues en esos viajes de pasar vacaciones con mis abuelos, ahí en la vereda del Palmar, en el sector de la Llanada. Yo recuerdo mucho que mi abuelo decía, así estábamos en la Llanada y al fondo es que se ve el Cerro del Monte Carmelo y está la Laguna del Palmar escondida como en medio de unas montañitas. Entonces yo recuerdo que mi abuelo decía cuando se nublaba por ese sector, él decía, alguien estuvo molestando la Laguna del Palmar. Y yo decía, pero ¿cómo así que alguien molestó? O sea, ¿qué pasa con esa laguna? Entonces queda uno como ahí en el misterio. Bueno, sí, el abuelo contaba que la laguna no hay que molestarla, pero también hay otro que se llama el Pozo del Marrano, que eso es más arribita, casi llegando ahí a la escuela de la vereda del Palmar. Prácticamente el decir de la comunidad rural es que alguien estuvo molestando la Laguna del Palmar y cuando molestan la Laguna del Palmar, pues se vienen unos chubascos de agua que no hay forma de escaparse de esos chubascos. Entonces, yo les cuento porque había una cosa muy interesante que cuando ya uno se va a estudiar a la universidad y uno en esos mitos y leyendas uno no creía, yo era de las que yo no creía en los mitos y leyendas. En la universidad te enseñan que si no es con pruebas científicas, hechos científicos, esos son como, esos comentarios forman parte de la tradición oral de las comunidades, pero no se le toma así como algo en serio. Eso lo aprendí en la universidad. Cuando llegué aquí al municipio de Gambita y empieza uno a hacer ese inventario turístico y obviamente lo más relevante de la Laguna del Palmar, pues se pega uno el viaje a la Laguna del Palmar y resulta que esta es una extensión, una laguna bastante grande y tiene una isla en la mitad y es una cosa fantástica, pero hay un fenómeno físico que la verdad no sé cómo, no sé cómo ¿cómo sería la prueba? Yo lo único que cuento es que realmente con la Laguna del Palmar aprendí que definitivamente los mitos y leyendas son ciertas. ¿Por qué? A medida que yo me iba acercando a la Laguna del Palmar, obviamente siempre que hago este tipo de acercamientos a algunos atractivos, pues obviamente recurre uno a las personas del lugar y allí recuerdo mucho, e incluso es Jiménez, don Uriel, me decía, bueno, yo la acompaño hasta aquí. Entonces es una persona ya mayor de 50 años que me decía, en aquel entonces, me decía, yo no la acompaño, o sea, yo hasta aquí la acompaño. Tenga mucho cuidado porque la Laguna del Palmar toca brindarle mucho respeto. Y yo, obviamente, en esa época yo no le creía, yo dije, ay, pero si es que es una laguna, ¿qué me puede hacer? Pues sí, señor, que cuando yo me acercaba a la laguna, pues a medida que estaba un poco lejos de la laguna, pues el día estaba hermoso, precioso, ese sol que le pega a las hojas verdes y da esos coloridos y las fotografías pues salen muy bonitas. Pero sí empecé a notar que a medida que yo iba acercándome por el sendero, porque toca pasar un senderito ahí a la laguna, pues automáticamente empezaba esto a nubarse. Y cuando estaba más cerca de la laguna, el primer aviso, ese trueno maravilloso que uno dice, bueno, debe ser algo de la naturaleza, pero nunca lo relacionaba con que uno estaba allí en la laguna. Entonces cuando ya me pegaban el grito,
doctora Yasmín, regrésese que ya la laguna se puso de mal genio y hay que salir corriendo de ahí. Pues yo hice algunas tomas y el segundo de la tarde y yo continuaba ahí y el tercer y empezó a llover. Y fue una tormenta de Padre y Señor mío. A tal punto que la casa más cercana yo llegué prácticamente lavada literalmente y caen esos rayos y esos truenos y las quebradas se crecieron y esto parecía el juicio final. Yo decía, no puede ser, es que no puede ser que sea cierto la laguna. Entonces cuando llegamos a la primera casa, porque tocaba buscar refugio, porque con esa lluvia y tormenta, cuando llegamos a la casa, salió la señora muy malhumorada. Ustedes estuvieron en la laguna del Palmar y ¿cómo es posible que nos haya traído semejante tormenta? Entonces entendí que definitivamente bueno, siempre va mi invitación en que hay que respetar la naturaleza, que hay que respetar los mitos y leyendas de la comunidad, porque de todo eso realmente es cierto. En algún momento les contaré algunos fenómenos, digamos, de brujas y espantos. En su momento habrá algún especial para hablar sobre el tema. Que en lo particular, como les decía, yo era la más negada para este tipo de fenómenos, pero me pasó. Y cuando a uno le pasan las cosas, pues ya uno tiene la experiencia y comienza uno a contar la historia. Pero volviendo con el tema de la laguna, resulta que esta laguna tiene esa particularidad, es hermosa y bella. Y obviamente ya la tercera vez que yo fui a la laguna, pues le toca hacer un acto como de reverencia, de pedir permiso para que realmente no se enfurezca. Entonces cuando yo hacía, pues es una frase muy sencilla, o sea, el que llegue allí y tiene como ese sentimiento de respeto, pues uno lo que dice, mire, Laguna del Palmar, venga, yo vengo a tomarle unas fotos. Mire, esto es para precisamente como para darle promoción. Esto prácticamente parecía como un encuentro de comadres y pidiendo permiso. Venga señora, ¿será que su merced me da permiso de tomarle las fotos a su casa? Al pedir permiso, notaba que efectivamente no se empezaba a nublar, que efectivamente el sol se quedaba allí alumbrando esa majestuosidad de aguas azules con verde y en el centro la isla. Entonces yo entendía, bueno, ok, bueno, las palabras, alguien dice que las palabras tienen poder. Y de alguna manera yo decía así, humildemente dije, ven Laguna, es que yo vengo a tomarle unas fotos, déme la oportunidad de hablar muy bien de usted. Y de alguna manera ese día me hacía buen día. Entonces entendí que definitivamente a aquellos sitios, los sitios naturales que tiene Gambita, hay que pedir permiso. La naturaleza escucha, la naturaleza entra en contacto con el ser humano, pero cuando el ser humano se comporta de manera muy violenta, pues en su momento la naturaleza cobra venganza. Entonces entendí que tenía que tener una muy buena relación con la Laguna del Palmar porque para poder tener muy buenas fotos, para poder promocionarla, porque de verdad que es uno de los atractivos que vale la pena pegarse uno las rodaditas, llegar hasta allí. Y bueno, esa es la siguiente pregunta, ¿cómo se llega a la Laguna del Palmar?